minutos vamos a charlar, como lo habíamos anticipado, con el doctor Guillermo Lodolo, que está aquí con nosotros en vivo en nuestros estudios. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo andas, Cristian? Bien, con varias preguntas tengo. Se nota que muchas se desprenden de charlas que hemos tenido antes, como por ejemplo esta persona que tiene 44 años, no dice quién es, pero tiene una hernia de disco. Ajá. Me pasa que todos los días tengo mucho dolor de cabeza, cintura, y me cuesta tener la cabeza estable. Hernia de disco. Según sea hernia de disco en la zona cervical, que es muy frecuente, o en la zona lumbar. En la zona cervical va a dar mareos, puede dar un dolor de una cefalea, un dolor de cabeza, que hay que diferenciarlo, si no es una migraña, si no es de hipertensión, eso es fundamental. Va a dar contracturas, una cervicobraquialgia, o sea, todo el dolor del cuello y que se extiende hacia los miembros superiores. Puede haber parestesias, o sea, hormigueos, se duermen las manos, las puntas de los dedos, puede haber dolor en los codos. Fundamental, primero hacer la consulta, ver qué tipo de dolor es, cómo se desarrolla, hacer imágenes sí o sí, siempre una radiografía. Hay muchas cosas que se ven en una radiografía que no se ven en una resonancia. Muchos piden directamente, ¿por qué no vamos directamente a la resonancia? No, empecemos por lo básico, que es muy importante, tanto como una resonancia magnética. Entonces después, si no se tiene el diagnóstico con eso, se va a la resonancia magnética y ahí se verá si realmente tiene una hernia de disco y si es la hernia de disco que es lo que está dando los síntomas. Muchas veces hay una hernia de disco, pero no da síntomas, por suerte. Entonces, bueno, no es necesario una cirugía. La cirugía se llega de última instancia. Entonces, bueno, uno empieza con un tratamiento, reposo, calor local, analgésicos, para después ir increciendo, que es, por ejemplo, analgésico inyectable, kinesiología, un bloqueo radicular, que es una infiltración cerca de los nervios, y bueno, un collar ortopédico. Esos son fundamentales para una hernia de disco cervical. O sea, tener una hernia de disco no significa ir a cirugía directamente. No, la última instancia. Siempre, en toda dolencia, la última instancia es la cirugía. ¿Qué pasa? Hay muchas veces que la cirugía antecede a todo porque ya uno ve que el síntoma, el diagnóstico es rápido y no hay otra cosa que hacer. O sea, ya se pasaron todas las instancias. Uno puede pasar de una instancia a otra instancia en segundos porque ya ve que lo otro no le va a hacer no va a hacer efecto, no hay tratamiento, sino que directamente la cirugía. Es irremediable. Unos días después de levantar un mueble pesado, comencé a sentir dolor en la cadera del lado derecho. ¿Qué recomienda hasta que pueda ir al traumatólogo? ¿Reposo o continuar en movimiento? No es un dolor excesivo, es sobre todo a la hora de dormir. Soy Emiliana, tengo 34 años y trabajo como empleada doméstica. Cuando uno levanta algo pesado, es fundamental cómo lo levanta. Uno lo tiene que agarrar con el cuerpo, o sea, incorporar el peso al cuerpo y levantarlo con las piernas, no agacharse y levantarlo con la espalda, o sea, con el tronco. Eso es medida básica. El dolor, lo primero que uno tiene que hacer es tomar analgésicos, hacer el reposo, después de las primeras 48 horas, si sigue el dolor, empezar a colocar calor, una pomada analgésica. Y sí o sí tiene que hacer la consulta para ver si no hubo una hernia de disco, para diferenciar el dolor, el tipo de dolor. Si es solamente en la zona lumbar que no se mueve, no se irradia hacia los miembros inferiores o hacia la zona del abdomen, ingle, bueno, ahí uno ya puede quedarse un poco más tranquilo. Pero no enseguida empezar a hacer fuerza de vuelta porque uno puede quedar débil. Y en donde hizo el esfuerzo de vuelta, se hizo la hernia de disco y ahí sí estamos complicados. Es difícil por el trabajo que ya tiene de empleada doméstica de parar, digamos, de dejar de hacer las tareas, pero tal vez sí las puede morigerar, digamos, no hacer. Sí, o sea, esfuerzo. Por eso es fundamental. Las mujeres de por sí, no es porque sea trabajo de mujer, pero el 90% de las mujeres lo hacen, es que ya tienen incorporado los quehaceres de la casa, ya lo tienen incorporados. Naturalmente. Directamente, entonces dan vuelta a la casa como si nada,
Y si hay empleada doméstica, lo hacen en el trabajo y después va a la casa y lo hace. O sea, trabajan 24 horas los 7 días y, bueno, va a tener que bajar un ritmo, va a tener que dividir la casa, hacer un esfuerzo un día, hacer el esfuerzo, limpiar otro sector de la casa otro día. No todos los días dar vuelta a la casa. Claro. Eso es fundamental porque... y no a las apuradas, porque levantan un sillón con una mano, pasan el trapo. Hasta un balde de agua a veces es pesado, ¿no? Sí, ahora, porque son esos baldes grandes de pintura que uno no los puede lavar. ¿Qué pasa con una lesión de estas características si no es tratada? Porque si no es tratada, la mujer y el hombre también se la banca, digamos, y no aguanta. Por el trabajo uno lamentablemente se lo tiene que bancar. Y bueno, se puede ir agravando, donde una lesión pequeña que si uno hace un reposo, hace una rehabilitación, se coloca faja, bueno, uno ya puede contener esa pequeña hernia de disco. Pero si uno está en la parte aguda y continúa haciendo esfuerzo, por ahí por el dolor hace un mal esfuerzo y esa hernia de disco migra, o sea, se hace grande. Y ahí directamente uno va a cirugía, no tiene nada que hacer. Claro, lo mejor es entonces ir midiéndolo, hacer una consulta. Claro. Hacer la consulta, hacer el tratamiento cuando la hernia de disco es chica, muchas veces con analgésico, kinesiología, una infiltración, uno la puede contener, o sea, contener es que disminuir el dolor y hacer la rehabilitación. De vuelta hacer el cinturón, o sea, hacer el corsé muscular, como uno le llama, con una buena rehabilitación. Entonces, y ya incorporar los movimientos que uno puede hacer y no puede hacer. Darse tiempo también, ¿no? Porque claro, es como si fuese una hernia, una lesión en rodillas o tobillo donde uno no es tan grande, bueno, paramos un poco, hacemos una buena rehabilitación, fortalecemos. Y entonces uno hizo una prevención de una gran cirugía. Que a veces es más complicado, más caro y puede llegar a... Eso lo tiene que entender el paciente y también el empleador en este caso. Claro. Digo porque la señora es empleada doméstica y por ahí tiene miedo hasta de decir me tengo que hacer un reposo, me tengo que tomar un par de días. A veces si no se trata a tiempo, eso puede significar meses de inactividad, ¿no? Y claro, sí, es que si uno va a perder capaz que una semana, un par de días, pero lo va a ganar después porque después son 6 meses de inactividad y ya es más caro para el paciente, para el empleador, para todos. Gracias, doctor. Seguimos hablando en la próxima. Gracias por la visita del doctor Guillermo Lódolo con nosotros hoy atendiendo a las preguntas de los televidentes que